continuamos con la pregunta número 11 que dice: si una viga de madera de 2 metros de largo se divide en dos partes que se encuentran en la proporción de 5 a 7 y la parte de menor longitud se corta a su vez en dos segmentos con razón de 2 a 3. La pregunta es: ¿cuánto mide la longitud de la parte más pequeña en que se cortó la viga? Entonces ya tenemos acá de este lado un segmento de recta que va a representar a lo que es la viga. Y nos dice que se divide, o sea, este segmento se divide en dos partes que se encuentran en la proporción de 5 a 7. ¿Ok? Tenemos acá la proporción que se va a dividir este segmento de recta que mide 2 metros. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, al sumar 5 más 7 obtenemos 12. Eso nos indica que este segmento de recta lo vamos a dividir en 12 partes iguales. Y una vez que dividimos este segmento de recta en 12 partes iguales, solamente vamos a considerar 5 de 7. Es decir, que vamos a contar solamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí vamos a considerar. Y en este caso sabemos que cada parte equivale un doceavo, porque hemos dividido a este segmento de recta en 12 partes iguales. Por lo tanto, un segmento pequeñito o la parte más pequeña es un doceavo. Ahora, lo que nos interesa saber es la longitud de este segmento pequeño, pero en metros, porque sabemos que todo el segmento mide 2 metros, que representa la viga, pero ahora vamos a determinar cuántos metros mide este pequeño segmento. Entonces, le vamos a poner aquí X porque no sabemos cuánto mide. Ahora, como el segmento se ha dividido en 12 partes iguales, quiere decir que tenemos 12X que va a ser igual a 2. O sea, 2 metros, que es lo que mide el segmento de recta. Bien, entonces, aquí en esta ecuación lineal lo que vamos a hacer es despejar la variable X. Despejamos X, conservamos el número 2 y 12 está multiplicando con X, lo pasamos a dividir. Y enseguida solamente simplificamos la fracción. Mitad de 2 es igual a 1 y mitad de 12 es igual a 6. Quiere decir que este segmento pequeñito de recta mide 1/6 de metro. Es decir, que esto es igual a 1/6 de metro. Y siguiendo con el problema, nos dice que la parte de menor longitud se corta a su vez en dos segmentos con razón de 2 a 3. O sea, este segmento lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ok? Entonces, este segmento se va a dividir en dos partes, pero en razón de 2 a 3. Al realizar la suma, tenemos 2 más 3, que es igual a 5. Quiere decir que este segmento lo vamos a dividir en 5 partes iguales. Y de acuerdo a la razón o proporción, vamos a considerar 2 de 3. Si observamos este segmento, el segmento que dividimos en dos partes, es el mismo el que tenemos acá. Pero como se ha dividido en 5 partes iguales, es decir, que estos segmentos pequeñitos no cambiaron en lo absoluto. Siguen teniendo la misma distancia, hablando de metros. O sea, que este segmento que tenemos acá mide 1/6 de metro. ¿Ok? Lo mismo que este segmento, porque es la misma distancia y se ha dividido en 5 partes iguales. Entonces, 1/6 más otro sexto quiere decir que esta distancia que tenemos acá equivale a 2/6 de metro. ¿Ok? Ahora, si equivale a 2/6 de metro, esta distancia, simplemente simplificamos esta fracción. Calculamos mitad de 2, que es 1, y mitad de 6 es 3. Entonces, 1/3 de metro es lo que equivale esta distancia. O sea,
que respondiendo a la pregunta que dice cuánto mide la longitud de la parte más pequeña en que se cortó la viga, es esta distancia la parte más pequeña, por lo tanto mide 1/3 de metro. Quiere decir que el inciso B es la respuesta correcta. Ahora, podemos utilizar otro procedimiento si no quieren dividir el segmento de recta o el que representa a la viga en partes iguales. Entonces, la siguiente forma de resolver este problema es la siguiente. Si nos dice que el segmento de recta o la viga se debe dividir en dos partes, de tal manera que la proporción debe ser de 5 a 7. Entonces, de este lado tenemos 5 y acá 7. Pero como no sabemos cuánto miden estos segmentos, le podemos llamar aquí x, 5x y acá 7x. Entonces, aquí planteamos la primera ecuación lineal, que es 5x más 7x, que esto va a ser igual a 2 metros, porque es la distancia total del segmento de recta o de la viga. Y ahora sumamos los términos semejantes. 5x más 7x es igual a 12x. Y esto va a ser igual a 2. Despejamos x, conservamos el número 2, y 12 está multiplicando con x, lo pasamos a dividir. Finalmente, simplificamos esta fracción. Mitad de 2 es igual a 1 y mitad de 12 es igual a 6. Quiere decir que x equivale a 1/6. Si multiplicamos aquí 5 por el valor de x, que es 1/6, obtenemos 5/6. O sea que este segmento mide 5/6 de metro. Y nos dice que el segmento más pequeño se va a dividir en dos partes en razón de 2 a 3. Entonces, dividimos este segmento en razón de 2 a 3. Nuevamente, no sabemos cuánto mide este segmento ni este otro segmento. Entonces, aquí le vamos a poner 2x y acá 3x. Bien, entonces, planteamos la segunda ecuación. 2x más 3x va a ser igual a lo que equivale este segmento, que es 5/6. Sumamos términos semejantes. 2x más 3x es igual a 5x, que es igual a 5/6. Despejamos x, conservamos 5/6, y 5 está multiplicando con x, lo pasamos a dividir. Escribimos 5 sobre 1 y ahí aplicamos la regla del producto de extremos por extremos y medios por medios. 5 por 1 es igual a 5 y 5 por 6 es igual a 30. Simplificamos esta fracción. Quinta de 5 es igual a 1 y quinta de 30 es igual a 6. Obtuvimos 1/6 de la misma manera. Ahora sustituimos 1/6 en lugar de x. Entonces dejamos 2 por 1/6 y multiplicamos 2 por 1/6 es igual a 2/6. Simplificamos esta fracción, calculamos mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. De la misma forma llegamos a obtener el mismo resultado de este segmento de recta, que equivale a 1/3 de metro. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B. Y en la pregunta número 12 dice relacionar cada enunciado con la proporción que le corresponde. Ok, tenemos acá los enunciados y de este lado las proporciones. Vamos a iniciar primero con la proporción directa. Y en una proporción directa, dos cantidades o magnitudes crecen en la misma proporción. En este caso, la proporción que representa lo que es la proporción directa es 2/9 igual a 4/18. ¿Por qué? Siempre que consideren una proporción directa, se debe cumplir lo siguiente. En este caso tenemos 2/9, que es igual a 4/18. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si multiplicamos en forma de diagonal y obtenemos el mismo resultado en ambos lados de la igualdad, quiere decir que es una proporción directa. Observemos. Al multiplicar 2 por 18, vamos a obtener 36, 2 por 18, 36, y esto va a ser igual a 9 por 4 es igual a 36. Cuando esto se cumple, quiere decir que es una proporción directa. O simplemente pueden simplificar 4/18. Mitad de 4 es 2 y mitad de 18 es 9. Ahí tenemos esa igualdad de dos razones. 2/9 es igual a 2/9. Entonces, quiere decir que el 1 lo vamos a relacionar con la letra C. En este caso, al observar
las opciones, nos damos cuenta que el inciso C y el inciso D son los únicos que tienen 1 con C. O sea que vamos a descartar de forma inmediata el inciso A y el inciso B. Bien, ahora continuamos con el enunciado número 2, que dice, si 4 es a 64. Es un enunciado bastante sencillo, obviamente es 4 sobre 64. Quiere decir que el número 2 se relaciona con la letra A. Ahora, al observar las opciones, nos damos cuenta que en ambos incisos tenemos 2A y 2A. Bueno, aún no podemos llegar a la opción o a la respuesta correcta. Entonces, podemos identificar la proporción inversa, si así lo prefieren, o podemos identificar la proporción falsa. Obviamente es más fácil de identificar la proporción falsa, porque una proporción falsa no es ni proporción directa ni proporción inversa. Entonces, quiere decir que 3 cuartos igual a 7 sextos es una proporción falsa, porque 3 por 6 es igual a 18. O sea, tenemos acá 18, igual a 4 por 7 es igual a 28. Nos damos cuenta que eso no debe ser correcto. 18 es igual a 28, no debe existir o no debe ser una proporción. Entonces, 4 se relaciona con la letra B. Si observamos las opciones, en el inciso C tenemos que el número 4 se relaciona con la letra B y en el inciso D el número 4 se relaciona con la letra D. Entonces, descartamos el inciso D y la respuesta correcta debe ser el inciso C. Ahora, si queremos verificar si una proporción inversa es esta proporción que tenemos en la letra D, tener en cuenta que dos cantidades son inversamente proporcionales cuando una aumenta mientras la otra disminuye en la misma proporción. Entonces, aquí por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a simplificar estas fracciones que tenemos en ambos lados de la desigualdad. En este caso, 180 se puede dividir entre 10, ¿ok? Y también 120, o simplemente cancelamos un 0 arriba y un 0 abajo. Entonces, al dividir 180 entre 10 nos queda 18, 120 entre 10 nos queda 12. 18 tiene mitad, que es 9, 12 también tiene mitad, que es 6. 9 y 6 ambos tienen tercera. Tercera de 9 es 3. Tercera de 6 es 2. Ahora simplificamos la siguiente fracción. Calculamos quinta a 50 y quinta de 50 es 10. Quinta de 75 es 15. 10 y 15 ambos tienen quinta. Entonces, quinta de 10 es 2 y quinta de 15 es 3. Aquí nos damos cuenta que obtuvimos la siguiente igualdad. 3 medios es igual a 2 tercios. ¿Se dan cuenta que 3 medios, el inverso de 3 medios es 2 tercios o viceversa? El inverso de 2 tercios es 3 medios. Entonces, de esta forma justificamos que sí es una proporción inversa. Quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Y en la pregunta 13 se pide lo siguiente: transformar la oración al lenguaje algebraico. ¿Ok? La oración que tenemos es la división de un número entero entre su sucesor. Aquí lo que debemos tener en cuenta es el concepto de sucesor. Bien, entonces, si hablamos de el sucesor de un número, considerando el 3, el sucesor es el número 4. Ahora, si hablamos de números consecutivos, por ejemplo aquí estos dos números son consecutivos, pero en lenguaje algebraico, si consideramos x como un número cualquiera y el siguiente número que le sigue, o el número consecutivo, sería x más 1. Si hablamos de dos números consecutivos, dos números enteros consecutivos, sería x y x más 1. Entonces, x representa cualquier número. X más 1 es el sucesor de ese número. ¿Ok? Ahora, para representar estos dos números enteros consecutivos en una división, nos va a quedar de la siguiente forma: x sobre el sucesor de x, es decir, el número que le sigue, que es x más 1.
¿Ok? Ahí tenemos la división de un número entre su sucesor. Aquí tenemos el número y aquí tenemos el sucesor de ese número, que es x. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D.